a Alejandro Hipólito, quien es docente e investigador del Observatorio de Medios Ecofaxo de nuestra querida Unicen. ¿Cómo le va, Alejandro? Mucho gusto. ¿Cómo está, Sofía? Muchas gracias. Bueno, muy agradecido por esta invitación y veremos que podemos llegar a clarificar algo o contribuir con la confusión general. Vamos a ver qué sale. A ver qué pasa. Bueno, vos, uno de los temas, digamos, que tenemos para charlar justamente es medios en la democracia. Estamos en el marco de los 40 años justamente de la democracia y eso está atravesando un poco la agenda pública. ¿Qué visión tenés vos al respecto o qué evaluación? Bueno, hace minutos estuvieron hablando de un tema central que es esta cuestión del lawfare y las fake news y toda esta revalorización de cosas que vienen del pasado, pero con nuevos nombres. Entonces han ocupado un lugar de agenda pública y privada y también académica y que nos hacen mirar la situación desde otras perspectivas. Esta cuestión del lawfare es central cuando pensamos una organización de país o un proceso eleccionario, aquí o en cualquier lugar del mundo, en qué escenario estamos planteando los cambios, si es que algunas cuestiones centrales no han cambiado en sí como cimiento de esa construcción. Y el lawfare no es un nombre marketinero, una cuestión que se puso de moda, sino que es algo real, es algo que viene ya de larga data, 1999, 2000, 2001, Estados Unidos, Joseph Dunlop, que planteó que la ley podía convertirse en un arma de guerra, por ejemplo. Y esto de utilizar a la ley como arma de guerra tiene doble sentido, o bien minimizar los efectos de una acción temeraria por parte inicialmente de Estados Unidos, por ejemplo, para que la prensa no tomara una distancia y una valoración negativa de sus acciones, y por otro lado, algo que se ha trabajado mucho en filosofía, en psicología y en ciencias de la comunicación, que tiene que ver con esa creación del enemigo, ¿no? Humberto Eco lo trabajó mucho en su momento, en una ponencia donde establecía la necesidad de que existiera un enemigo, ¿no? Y esto es central porque si el enemigo de una nación no está hacia afuera, entonces hay que buscarlo hacia adentro. Y si no está, hay que crearlo. Y así se dan diferentes categorizaciones de individuos o de sectores sociales que son estigmatizados y primariamente deshumanizados a través del discurso dominante, digamos. Y obviamente exponencialmente tiene que ver con los medios de comunicación, que son los que tienen mayor poder de fuego en esta creación de sentido. Pensar la democracia hoy en términos de este crecimiento exponencial de lo que es la persecución, la estigmatización del otro, donde se maneja mucho más lo límbico que la razón, se apunta de manera más profunda a lo emocional que a lo racional, porque nos han entrenado para eso de a poco, a través de lo que significa el uso de los medios digitales, que nos empuja más a reaccionar rápido que a este tiempo de reflexión, de calificar a las fuentes, de ver si una especie informativa tiene valor informativo o es apócrifa. Estamos tan apurados y tan invitados a participar en esta especie de imaginario de la ubicuidad, donde podemos estar en muchísimos lugares al mismo tiempo y en realidad no estamos en ninguno. La realidad del ser humano es que no tenemos más noticia de lo que está pasando ni siquiera más allá de esa puerta si no nos vienen a decir. Entonces tenemos la ilusión de que estamos sobreinformados y en realidad lo que tenemos es un cúmulo de apreciaciones de terceros sobre una realidad donde hemos abandonado, el sujeto del siglo XXI abandonó la dimensión de la experiencia, por ejemplo. Entonces todo nos es contado. Pensar la democracia en términos de, Jorge Alemán hablaba hace poco de las elecciones en España y utilizaba el término de discursos performativos, o sea, de cómo se crea un imaginario que es más fuerte que la verdad, en contrapunto con la propia experiencia. O sea, hay gente que está tomando decisiones que van en contra de sus propios intereses o defienden intereses corporativos como si pertenecieran a esos grupos. Entonces es muy confuso pensar hoy un modelo si no se estabilizan ciertas bases por las mejores intenciones que haya. Eso casi es anecdótico. En realidad, si no tenemos bases sólidas en las instituciones democráticas que deberían sostener ese proyecto, y ahora sumado, desde noviembre para estos tiempos,
en este crecimiento extraordinario de lo que venían hablando hace un minutito con Victoria Ennis, de la inteligencia artificial, y esto que aporta también un vértigo aún mayor a la vida. Entonces estamos tomando decisiones basadas en emociones, basadas en enojos, en furias, que no son buenos consejeros a la hora de tomar decisiones. Uno enojado puede tomar la peor de las decisiones creyendo que después eso no va a tener una consecuencia. Y estamos invitados a pensarlo desde la academia y desde los sectores públicos. Yo creo que esto tiene que bajar a un debate público. No soy muy amigo de los debates internos y de hablarnos entre nosotros y quedarnos con las conclusiones en territorios de congresos, de papers. Yo creo que tiene que haber realmente un compromiso comunicacional, por eso celebro esta invitación, no en lo personal, digo que esté este proyecto de poner en agenda estos temas, porque la gente tiene que por lo menos comprender de qué se está hablando cuando se popularizan algunos términos que a veces confunden conceptos de cuestiones que están muy cercanas pero no son lo mismo. Si me permitís un segundo, me parecería interesante establecer qué es una fake news, porque ha ganado un espacio de discusión donde a veces se pone en ese cajón un montón de cosas que se le parece pero que no son. En el territorio, por ejemplo, de la información, se habla mucho de la infodemia, de la infocracia en términos de Byung-Chul Han, por ejemplo, donde dice que la verdad ha muerto, es pesimista, es filósofo, le corresponde ser, no le queda más remedio que ser pesimista, pero no le falta verdad al decir que justamente este territorio de lo veraz, de lo que realmente es comprobable, ocupa un lugar anecdótico en las noticias hoy. Hoy es mucho más importante la espectacularización y el show que lo que se diga sea cierto. Por eso decía que esta cuestión de la desinformación no es lo mismo que la mala información. Estar desinformado puede generar una espiral virtuosa. Estar desinformado es no tener información, no es tener mala información. Yo estoy desinformado sobre algo, me preguntan y digo, mira, la verdad que no sé, voy a averiguar. Y en ese voy a averiguar tengo la esperanza de encontrar información veraz. Ahora, estar mal informado es mucho peor, porque estar mal informado nos puede llevar a sostener proclamas con valor de verdad que están totalmente alejadas del territorio, de lo comprobable. Lo podemos ver con la memoria reciente de la pandemia. Cuántas cosas se sostuvieron con valor de verdad, con pancartas, con movilizaciones, que ponían en peligro no solo una cuestión de salud, sino la propia vida de los que estaban proclamando eso. Y acá venimos a un tema central en la comunicación, una discusión de hace mucho tiempo, que es la libertad de expresión. Generalmente cuando se trata de regular algún tipo de acción temeraria por parte de periodistas y comunicadores, salen enseguida las pancartas de la libertad de expresión. Y yo creo que la libertad de expresión escindida de la responsabilidad de expresión no puede desarrollarse. O sea, una cosa es que alguien diga una barbaridad en una mesa de café y otra es que la diga con un micrófono frente a una cámara, con la responsabilidad que eso conlleva, y se escuda en que yo soy libre de decir cualquier cosa. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que empezar a hilar más fino. Y finalmente, este tema de la fake news deriva en lo que es una noticia falsa y una falsa noticia, que no es lo mismo tampoco. Una falsa noticia, por definición, no es una noticia. Pero hoy, con un celular, cualquiera puede crear algo muy similar a una noticia, un encabezado, una foto, un epígrafe, un copete, un título, y hasta darle el formato dentro de un diario conocido. Pero no es una noticia, es una información que nos llega por WhatsApp y que no tiene la mediación de un periodista en esa conformación, en su génesis y en su desarrollo. Una noticia falsa es una especie informativa que puede derivar de la mala praxis o del apuro. Tengo que lanzar una primicia, tengo que decir algo pronto y me equivoco en un dato y puedo lanzar al aire una noticia falsa, pero sin la intención, o sea, me equivoqué. Hace poco alguien comentaba en un canal abierto que había muerto William Shakespeare, por ejemplo, en la pandemia. Murió de COVID William Shakespeare. Y hasta ahí estábamos bien, porque la noticia era real. Había muerto William Shakespeare, pero la periodista amplió diciendo, para mí, uno de los más grandes dramaturgos de la Ailá, embarró. Porque era un homónimo del... Pero no. William ya hace un par de años era como que ya estaba un poco muerto. Y había una foto ahí, no estaba en cámara. Bueno, no le llamó la atención nada y se lanzó. Pero es una noticia falsa empujada por la, qué sé yo, digamos la ignorancia, el apuro, la confusión. Una fake news es intencionalmente falsa. Y ahí es donde está la diferenciación. Es cuando yo lanzo una noticia al aire con la intención editorial, particular, generalmente corporativa, de engañar al público. Y el público
como reacciona por emociones y los medios lo saben y saben cómo tensionar esas emociones, lo único que hacen es soplar esa brasa y dar validación moral a cualquier tipo de acción que después se lleve a cabo por culpa de esa información. Pero estoy consciente de que quiero engañar y lo consigo. Entonces ahí hay una fake news que no es lo mismo que una noticia falsa o una falsa noticia. Sí, como que hay una intención previa de generar esa repercusión, ¿no? Absolutamente. Y te quería consultar porque esto que vos hablabas como de el armado de las noticias, que a mí particularmente me resulta como interesante también saber eso, cómo se construye, cómo es la elaboración de noticias hoy por hoy. Antiguamente era el diario o a ciertos medios que vos sabías que iba hasta el día, lo leías, y hoy me parece que hay como justamente esta carrera contra el tiempo, ¿no? Por la difusión, las redes y demás que se generan. Bueno, ¿cómo es ese trabajo hoy en día, digamos? Insalubre. Porque en realidad, si uno toma el territorio de lo nacional, un periodista está empujado hoy a escribir 7 artículos en muy poco tiempo. Las rutinas periodísticas son si bien los medios digitales parecería que favorecieran, en realidad están dejando de lado muchas cuestiones justamente por la rapidez y que hay que salir con la nota pronto y que por ahí no podemos evaluar las fuentes como debiéramos. Entonces por ahí, de hecho hay un estudio reciente que habla de que los medios de comunicación hoy están, por ejemplo los televisivos, están tratando muchas más noticias en menos tiempo. Eso nos da como la idea de que ese tratamiento es mucho más liviano. Y después, el trabajo sobredimensionado en pocas personas y con una realidad donde hay que salir a atrapar la atención más que a decir la verdad. Entonces, en esta especie de ecología de medios, donde lo que importa es lograr ese segundo de atención que el público tiene frente a una pantalla, frente a un medio, y más estas nuevas generaciones que ya no están consumiendo medios tradicionales, que están tomando recortes. Entonces ya no se mira televisión, no se escucha radio, sino que se miran recortes de Radio Cut o pedacitos de YouTube, lo que me interesa, porque mi atención no puede estar dispensada en un espacio una hora. Tengo segundos. Sí, cuando hay una publicación en un medio digital que tiene 2 párrafos, te avisan, es muy largo, pero vale la pena. Si es muy largo, 2 párrafos, la literatura está muerta. Entonces, todo ese tiempo escaso de atención tiene que ser atrapado a través del clickbait, de estas especies de titulares catástrofe, para que uno diga, a ver qué pasó. Listado de las más leídas. Y las más leídas es como el bestseller. El bestseller no garantiza un buen libro. Pero no es el best writer, no es el mejor escrito. Bueno, esto que está al costado que dice las más leídas fue porque hay un montón de gente que entró ahí. Ahí entraríamos también en territorios de la sociología, de lo individuo y la masa, de la teoría del enjambre. O sea, cómo nos movemos también en una pseudo sociedad, pero a su vez empujados cada vez más al individualismo. O sea, estamos en una confusión gigantesca. Y aparece ¿quién? La inteligencia artificial, como para terminar de darnos el golpe diciendo, ¿pensaron que esto era todo? No, ahora la realidad va a cambiar. Como una temporada nueva. Sí, reforzada y con nuevos... Sí, bueno, Alejandro, te quiero hacer una última pregunta porque yo no soy filósofa, soy militante y creo fervientemente en el optimismo de transformar las cosas. Bien. ¿Cómo pensás vos que pueden ser prácticas que abonen justamente a una elaboración responsable de la información o a un consumo también responsable de la información, digamos, o de esas noticias? Justamente informando. Me parece que está faltando un debate social y una bajada de línea de todas las investigaciones al terreno de lo que son los públicos. No hay otra forma que por lo menos advertir y que la persona que se desinforma de algunos temas y busca informaciones donde no debería, por lo menos que tenga una ruta marcada de qué es lo preferible. Después se elegirá, por supuesto. Pero tiene que haber mayor acercamiento desde la investigación en estos temas, que es mucha y muy amplia, y por ahí no llega a los territorios de una observación pública a través de los medios, porque parece que no es un lugar de agenda. Obviamente hay muchos públicos que adhieren a una forma de pensar y no están muy dispuestos a cambiar. Creo que el símbolo mayor de inteligencia que puede haber es rever la propia información sobre algo y ver si realmente es así. Ahí ya nos iremos a Descartes, no hace falta ir tan atrás. Pero
este diálogo tiene que estar entre quienes están pensando la comunicación, entre quienes pueden entrever algo de cómo funciona y avisar de que esto es así. Por supuesto, como decíamos, hay medios que no están interesados que entonces sepa y que todo siga igual porque justamente este nuevo panóptico, claro, el panóptico funciona así, para no avisar que uno está controlando. Pero me parece que no hay mucho más secreto y generar periodismo y comunicadores comprometidos con la verdad, volver a recuperar ese lugar céntrico de la verdad. Porque si eso pasa a ser una anécdota, la verdad pasa a ser un elemento menor en la justicia y en la comunicación, estamos perdidos. O sea, no hay nada que proyectar si en los lugares donde la verdad tiene que ser central, queda como anecdótica. Entonces, informar, generar nuevos periodismos éticos, que no es una palabra menor, y compromiso, diálogo, y bueno, después la gente elegirá, pero por lo menos no desinformada. Esa es una intención. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro. Sin duda tenemos tarea amplia en la UNICEN, que tenemos las dos carreras, comunicadores y abogades. Bueno, te agradecemos el espacio. Vamos ahora otro ratito de la cocina, no sé, ¿era la grúa o qué? Cortito, me dice, Pompo me dice cortito. Hoy cambiamos todo el equipo porque vamos